Norbert Elias. El proceso de la civilización. 4. La clase media y la nobleza cortesana en Alemania. 13. Tarea distinta y, por cierto, de las más atractivas sería la de mostrar cómo la tragedia clásica francesa, aquella que Federico, el Grande, contraponía como modelo a las de Shakespeare y Algos de hecho expresaba la situación espiritual y los ideales específicos de una sociedad cortesano absolutista. La tragedia clásica expresa del modo más nítido la importancia de las buenas formas, signo distintivo de toda society auténtica, la moderación de las pasiones individuales mediante la razón, cuestión vital para cada cortesano, el comedimiento en la conducta y la exclusión de toda expresión vulgar, símbolos específicos de una cierta fase en el camino hacia la civilización. Todo lo que hay que ocultar en la vida de la corte, todos los sentimientos y actitudes vulgares, todo aquello de lo que no se habla, tampoco aparece en la tragedia. Las personas de baja extracción, lo que, para esta clase significa, asimismo, baja mentalidad, no tienen nada que hacer en la tragedia. La forma de esta es clara, transparente, estrictamente regulada, como la etiqueta y todo lo demás en la vida de la corte, muestra a los cortesanos como estos quisieran ser y, al mismo tiempo, como el príncipe absoluto quisiera verlos. Y quien quiera vivir en la estela de esta situación social, ya sea inglés, prusiano o francés, ha de orientar su gusto siempre en el mismo sentido. También Dryden, quien, junto a Pope, es el poeta cortesano más conocido de Inglaterra, opina de modo muy similar a Federico, el Grande, y Voltaire sobre el drama inglés antiguo en su epílogo a la conquista de Granada, una época tan refinada y educada, cuyos modelos son un rey galante y una corte tan brillante e ingeniosa, ya no puede admirar sin reservas la cruda aspereza de los antiguos autores trágicos ingleses. En este juicio sobre el gusto resulta especialmente visible la correspondencia con la situación social. También Federico, el Grande, se opone a la falta de gusto que supone mezclar en escena la grandeur tragique des princes et reines con la bassesse des crocheters et des fossoyeurs. Era, pues, imposible que comprendiera y apreciara una producción literaria cuyo meollo era, precisamente, la lucha contra las diferencias estamentales, una producción que trataba de mostrar que también los sufrimientos de las gentes de extracción humilde tienen su grandeza y su tragedia y no solamente los de los príncipes y los reyes, los de la aristocracia cortesana. Los círculos burgueses van enriqueciéndose poco a poco en Alemania. El rey de Prusia constata este enriquecimiento y se promete a su cuenta un despertar de las artes y de las ciencias, una revolución feliz. Pero esta burguesía habla un lenguaje distinto al del rey. Los ideales y el gusto de la juventud burguesa, así como los modelos que siguen en su comportamiento son casi los contrarios a los del monarca. Estábamos en Estrasburgo, escribe Goethe en Die Schumbund war Reit, libro 9, en la frontera francesa, liberados de la influencia directa del espíritu francés. Nos parecía que su forma era demasiado rígida y aristocrática, su poesía, fría, su crítica, destructiva, su filosofía, abstrusa e insuficiente. En este ánimo escribió Goethe el Goz. ¿Cómo hubiera podido comprenderle Federico, el Grande, el hombre del absolutismo ilustrado y racional, del gusto aristocrático cortesano? ¿Cómo hubiera podido el rey aprobar los dramas y teorías de Lessing, quien alaba en Shakespeare precisamente lo que él le reprocha, que expresa mucho más que los clásicos franceses el gusto del pueblo? Si nos hubieran traducido las obras maestras de Shakespeare, de seguro que los alemanes hubieran obtenido mayor provecho que del conocimiento de Corneille y Racine. Desde luego, el pueblo habría encontrado en las primeras mucho más gusto del que puede encontrar en los segundos. Esto era lo que escribía Lessing en 1759 en sus Briefen die neueste Literatur betreffen, carta sobre la literatura más reciente, parte I, carta 17, y, consecuentemente con el reciente despertar de una autoconciencia de las clases burguesas reclama y escribe dramas burgueses, ya que los cortesanos no son los únicos que tienen el privilegio de ser grandes. La naturaleza, dice, no conoce esas divisiones odiosas que establecen los seres humanos entre ellos y reparte las buenas cualidades del alma sin dar un trato de favor a los nobles o a los ricos. Todo el movimiento literario de la segunda mitad del siglo XVIII está animado por una clase social, en consecuencia, por unos ideales de buen gusto contrapuestos a la disposición social y a las reglas del buen gusto de Federico, el Grande. Por este motivo, el movimiento no le dice nada, ignora todas las fuerzas vivas que han comenzado a alentar en torno suyo y condena a aquello que no puede ignorar, como el goz.
Este movimiento literario alemán no es un movimiento político. Sus representantes más característicos son Klopstock, Herder, Lessing, los poetas del Sturm und Drang, de la Escuela de la Sensibilidad, de la Liga de los Bosques, el joven Goethe, el joven Schiller y muchos otros. Descontando algunas raras excepciones, hasta 1789 no se encuentra en Alemania idea alguna de una acción política concreta, nada que pueda recordar a un partido político o a un programa político. Todo lo que se encuentra en la administración pública prusiana son propuestas de reformas y hasta comienzos de estas, en el sentido del absolutismo ilustrado. En algunos filósofos, como Kant, aparecen formulaciones de principios generales que están en contradicción completa con las circunstancias reinantes. En los escritos de la joven generación de la Liga de los Bosques, Einbond, se encuentran manifestaciones de un odio salvaje contra los príncipes, las cortes, los aristócratas, contra los afrancesados, la inmoralidad cortesana y la frialdad egoísta del cálculo. Por doquier se manifiestan sueños vagos de una Alemania unificada y de una vida natural entre la juventud de la clase media, vida natural, por contraposición a la artificialidad de la vida social cortesana. Común es también la alegría irresistible que produce la propia exaltación sentimental. Ideas, sentimientos, nada que pudiera conducir en ningún sentido a una acción política concreta. La constitución de los pequeños estados absolutistas de aquella sociedad no ofrecía oportunidad alguna para tal actividad política. Los elementos burgueses adquirían cada vez una mayor conciencia. Sin embargo, la red de los estados absolutos no se conmovía. Los elementos burgueses estaban excluidos de la participación política. Todo lo más que podían hacer de modo autónomo era pensar y escribir poesía, pero no actuar. En esta situación, la actividad literaria venía a ser una especie de sustitutivo de la acción política. En ella se expresan de modo más o menos oculto los nuevos sentimientos, así como el descontento con la situación existente. En este ámbito que, hasta cierto punto, dejaba en libertad al Estado absoluto, la nueva generación de clase media, provista de sus nuevos sueños y de sus ideales opositores, se enfrentó a los ideales cortesanos, y lo hizo en idioma alemán. El movimiento literario de la segunda mitad del siglo XVIII no es, repetimos, un movimiento político, pero es la expresión de un movimiento social y de una transformación de la sociedad en el sentido más eminente del término. En este movimiento, por supuesto, todavía no se expresaba la burguesía como una totalidad, sino que, en un principio, solo se expresaba una especie de vanguardia burguesa, es decir, lo que aquí hemos llamado la intelectualidad de la clase media, una multitud de individuos diseminados por todo el país, que se encontraban en una situación igual y tenían una extracción social parecida, individuos que se entendían entre sí precisamente porque estaban en la misma situación. Solo de modo ocasional se reúnen, por un periodo mayor o menor, algunos individuos de esta vanguardia, para formar un círculo. A menudo viven aislados y solos, constituyendo una élite a los ojos del pueblo y unos seres humanos de segunda categoría a los de la aristocracia cortesana. La correspondencia entre esta situación social y los ideales de que hablan, el amor a la naturaleza y a la libertad, el éxtasis solitario, la entrega al enardecimiento del propio espíritu sin el obstáculo de la fría razón, se manifiesta siempre en las obras de esta generación. Por lo demás, esto es lo que se afirma de modo perfectamente rotundo en el Werther, cuyo éxito muestra que propia de esta generación era una tal sensibilidad. En la fecha del 24 de diciembre de 1771 leemos en Werther, la miseria brillante que veo, el tedio que reina entre esta gente tosca, esa manía de clases que les hace acechar y espiar la ocasión de elevarse unos sobre otros, tiles y menguadas pasiones que se presentan al desnudo. El 8 de enero, que pobres hombres son los que dedican toda su alma a los cumplimientos, y cuya única ambición es ocupar la silla más visible de la mesa. El 15 de marzo de 1772, estoy furioso. El conde de se me aprecia. Ayer comí en su casa, y después de comer estuve paseándome y charlando con el conde en el gran salón, y, por fin, insensiblemente, sonó la hora de la tertulia. Bien sabe Dios que no pensaba en ello. Werther se queda y la sociedad nobiliaria llega. Las mujeres murmuran, la noticia circula entre los hombres. Finalmente, el conde, algo apurado, le ruega que se retire. La sociedad aristocrática se siente herida de encontrar un burgués en su compañía. He observado, dice el conde,
que la tertulia en masa está descontenta de veros aquí. Me escurrí pausadamente y, fuera ya de la augusta asamblea, subí a mi birlocho y fui a M para ver desde la colina la puesta de sol, leyendo el magnífico canto en que refiere Homero como Ulises fue hospedado por uno que guardaba puercos. De un lado la superficialidad, la ceremonia, la conversación banal y, del otro, la interioridad, la profundidad de los sentimientos, la absorción en la lectura, la educación de la propia personalidad. Es la misma oposición que se expresa en Kant en la antítesis entre cultura y civilización, pero referida a una situación social muy determinada. Y, al propio tiempo, Goethe muestra en Werther de modo especialmente claro los dos frentes en los que vive esta clase. Lo que más me irrita, leemos el 24 de diciembre de 1771, son las miserables distinciones sociales. Sé como cualquiera cuán necesaria es la diferencia de clases, y conozco sus ventajas, de las que yo mismo me aprovecho, pero no quisiera que viniesen a estorbarle el paso. Nada es más característico de la conciencia de la clase media que esta afirmación: las puertas de abajo tienen que seguir cerradas. Las puertas de arriba han de abrirse. Y, al igual que todas las clases medias, también ésta se encontraba apresada en una curiosa paradoja: no se atrevía a derrumbar los muros que cerraban el camino hacia arriba, por miedo a que, en la conmoción, también cayeran los muros que la separaban del pueblo. Todo esto fue un movimiento de elementos ascensionales. El bisabuelo de Goethe fue herrero, su abuelo fue sastre y, luego, hospedero, con una clientela cortesana y de trato burgués con un título, mientras que la madre es la hija de una familia patricia de Frankfurt. El padre de Siller fue cirujano y, luego, comandante médico mal pagado, mientras que su abuelo, bisabuelo y tatarabuelo fueron panaderos. De similar extracción social, a veces más alta, a veces más baja, pero siempre en torno a la artesanía y al funcionariado medio, procedían Schubert, Burger, Winkelmann, Herder, Kant, Friedrich August Wolff, Fichte y muchos otros miembros de este movimiento. 14. En Francia se produjo un movimiento similar. También allí surgió toda una serie de hombres importantes, procedentes de un cambio social similar en los círculos de la clase media. Voltaire y Diderot se cuentan entre ellos. Pero, en Francia, estos talentos fueron recibidos y asimilados sin problemas por la amplia sociedad cortesana, por la society parisina. En Alemania, por el contrario, los hijos de la clase media ascendente, dotados de talento y de ingenio, quedaron excluidos, en su mayoría, de la vida cortesana aristocrática. Algunos de ellos, como Goethe, consiguieron una especie de reconocimiento en este círculo cortesano. Pero, dejando al margen el hecho de que la corte de Sajonia-Weimar era pequeña y relativamente pobre, Goethe se cuenta entre las excepciones. En su conjunto y comparados con los de los otros países occidentales, los muros que separaban a la intelectualidad de la clase media de la clase superior aristocrática, siguieron siendo muy altos. En 1740 observa el francés Maupassant, en relación con las circunstancias alemanas: en el hidalgo alemán pueden observarse esos aires altaneros y orgullosos, que llegan hasta la brusquedad. Engreídos de su alcurnia, que están siempre dispuestos a probar, desprecian todo cuanto no tiene la misma condición. Raramente, prosigue, realizan matrimonios desiguales, pero aún es más raro verlos tratar simple y llanamente con los burgueses, igual que rechazan el connubium con estos burgueses, tampoco hacen nada por buscar su compañía, sean cuales sean los merecimientos de estos últimos. La distancia social especialmente pronunciada entre la nobleza y la burguesía, documentada con innumerables testimonios, estaba condicionada, sin duda alguna, por las relativas estrecheces y el escaso bienestar de ambos sectores. Estas circunstancias son las que explican que la nobleza recurriera a una actitud pronunciadamente excluyente y a las pruebas de pureza de linaje como los instrumentos más importantes para el mantenimiento de su existencia social privilegiada. Al propio tiempo, también bloquearon a la burguesía alemana el camino principal por el que en los otros países occidentales se produjo el ascenso de los elementos burgueses, el connubium y la recepción por la aristocracia, esto es, el camino del dinero. Cualesquiera que sean las razones, sin duda muy complicadas, para esta separación especialmente acosada, la escasa mezcla de los modelos cortesano-aristocráticos y de los valores del ser, con los modelos burgueses y los valores del rendimiento, producida por esta separación, ha determinado decisivamente durante largos periodos ese fenómeno que suele aceptarse como carácter nacional de los alemanes. A esto se debe el hecho de que la corriente principal del idioma alemán, el alemán culto,
así como casi toda la nueva tradición espiritual, cristalizada en la literatura, recibiera el impulso decisivo y el carácter de un sector intelectual de clase media que era más puro y más específicamente de clase media que la capa intelectual francesa correspondiente incluso, que la inglesa que, en cierto modo, ocupa una posición intermedia entre las otras dos. Los signos de la exclusividad, la acentuación de lo específico y de lo diferenciador, que ya se mostraron en la comparación entre el concepto alemán de cultura y el occidental de civilización se encuentran aquí de nuevo, como carácter propio del desarrollo alemán. Comparada con Alemania, Francia tuvo una expansión y una política colonizadora exterior relativamente tempranas. Pero también hacia el interior pueden observarse movimientos similares en el curso de la Edad Moderna. Especialmente importante en este contexto es el movimiento de difusión de los buenos modales cortesanos aristocráticos y la tendencia de la aristocracia cortesana a asimilarse elementos de otras clases, esto es, por decirlo así, a colonizarlos. El orgullo estamental de la aristocracia francesa sigue siendo considerable y también continúa acentuando las diferencias estamentales. Pero los muros de los que se rodea tienen más puertas de acceso que en Alemania y este acceso, así como la asimilación de otros grupos también tienen mayor importancia. Por el contrario, la expansión mayor del imperio alemán se produce en la Edad Media. Desde esta época, lo único que hace el imperio es disminuir paulatinamente de extensión. Ya antes de la Guerra de los 30 años y mucho más pronunciadamente después, los territorios alemanes disminuyen por doquier y casi todas las fronteras han de soportar fuertes presiones. En consecuencia con esto en el interior del país la lucha entre los distintos grupos sociales para conseguir las escasas oportunidades que hay y para autoafirmarse es más fuerte que en los otros estados occidentales en proceso de expansión y también más fuerte la tendencia a diferenciarse y a excluirse mutuamente. La desmembración del territorio alemán en una serie de estados soberanos, al igual que la exclusión relativamente pronunciada de las capas medias alemanas por parte de la mayoría de la nobleza son los fenómenos que han impedido la constitución de una society unitaria, modélica y central que, en los otros países ha tenido gran importancia, al menos como estación intermedia en el proceso de la construcción nacional, Nationsbildung, habiendo influido de modo determinante en varias etapas en el lenguaje, en las artes, en la constitución afectiva y en los modales. Hubo ejemplos literarios de las relaciones entre la intelectualidad alemana de clase media y los cortesanos. 15. Los libros de las clases medias que alcanzan mayor éxito de público a partir de mediados del siglo XVIII, esto es, a partir de la época en que estas clases aumentan su bienestar y su conciencia de sí mismas, señalan claramente con qué intensidad se percibía la diferencia con las otras clases. Al propio tiempo demuestran que las diferencias estructurales y vitales entre las clases medias de un lado y la clase alta cortesana del otro, eran diferencias en la estructura del comportamiento de la vida sentimental, de los deseos y de la moral. Estos libros muestran, de modo necesariamente unilateral, por supuesto, cómo se veían estas diferencias desde el punto de vista de la clase media. Un buen ejemplo de todo ello nos lo ofrece la conocida novela de Sophie de la Roche, Das Fräulein von Sternheim 15, que convirtió a su autora en una de las mujeres más célebres de su época. Constituye todo mi ideal de lo que debe ser una mujer, escribe Caroline Flachsland a Herder, tras haber leído Das Fräulein von Sternheim, delicada, dulce, bondadosa, orgullosa, virtuosa y engañada. He pasado horas deliciosas leyéndola. Ah, cuán alejada estoy todavía de mi ideal, de mí misma. Lo paradójico en todo esto es el hecho de que Caroline Flachsland, como muchas otras mujeres de su condición social, ame su propio dolor, esto es, que entre los rasgos de la heroína ideal a la que pretenden parecerse, junto a la bondad, al orgullo y la virtud, cuente la condición de engañada, lo cual no es escasamente significativo en cuanto a la situación sentimental de la intelectualidad de clase media, especialmente de sus mujeres en la edad de la mayor sensibilidad. La heroína de clase media es engañada por el cortesano aristócrata. La prevención, el miedo ante el seductor, socialmente superior, con el que la muchacha no puede casarse debido a la distancia social que entre ellos media, el deseo secreto de que el seductor se acerque, la tentación que se muestra en la idea de que es posible acceder a un círculo cerrado y peligroso, finalmente, la compasión identificadora con la engañada. Todo ello nos proporciona un ejemplo de la ambivalencia específica en la que está aprisionada la vida sentimental de la clase media, y no solo de sus mujeres con relación a la aristocracia.
A este respecto, Das Fräulein von Sternheim constituye, en cierto modo, la contrapartida femenina del Werther. Ambos describen vínculos específicos de su clase que se expresan en sentimentalismo, sensibilidad y matices afectivos similares. He aquí la trama de la novela. Una hermosa doncella procedente de la pequeña nobleza rural, de una familia burguesa encumbrada, llega a la corte. El príncipe, su pariente materno de más alcurnia, pretende convertirla en amante suya. Acorralada, la muchacha busca refugio en el malo de la novela, un lord inglés que vive en la corte y que en todo momento se expresa justamente como los círculos de clase media se han imaginado siempre al seductor aristócrata, al infame malvado, y quien resulta tan cómico precisamente porque expresa como pensamientos propios los reproches de la clase media contra su clase. También frente a él conserva la doncella su virtud, su superioridad moral, en compensación por su inferioridad estamental, y muere. Así es como habla la heroína, la señorita de Sternheim, la hija de un coronel ennoblecido 17. El tono de la corte y el espíritu de la moda reprimen los movimientos más nobles de un corazón dotado de bondad natural. El hecho de que, para evitar los murmullos de los señores y damas de la elegancia, haya que reír con ellos y estar de acuerdo con ellos, no despierta en mí más que desprecio y compasión. El ansia de placeres, de nuevos ornamentos, de nuevos vestidos, muebles o un manjar dañino para la salud. Oh, Emilia mía, la angustia y la inquietud invaden mi alma. Y no quiero hablar de esa falsa ambición que alienta tantas bajas intrigas, que se arrastra ante el vicio reinante en todo su esplendor, que mira con desprecio la virtud y griega los merecimientos y que genera la desgracia sin reparo alguno. Estoy convencida, querida tía, dice, tras haber pasado algunos días en la corte, de que la vida cortesana no es adecuada para mí. Mis gustos, mis inclinaciones son absolutamente distintas. Y os confieso que me iría de aquí con mayor alegría que viene. Queridísima Sophie, le contesta la tía, realmente eres una de las muchachas más encantadoras que hay, pero el viejo párroco te ha inculcado una gran cantidad de ideas pedantes. Trata de olvidarlas de vez en cuando. Y, en otro lugar escribe Sophie, hace poco me vi envuelta en una conversación debido a mi amor por Alemania, en la que yo trataba de defender los merecimientos de mi patria y lo hice con verdadero celo y, después, mi tía me dijo que había dado buena prueba de ser la nieta de un profesor. Este reproche me irritó, era una ofensa a la memoria de mi padre y de mi abuelo. El párroco y el profesor son, de hecho, los dos representantes más claros de esta intelectualidad de funcionarios de clase media, dos figuras sociales que han tenido la participación más decisiva en la difusión y en la formación del nuevo idioma oculto. En el ejemplo anterior puede verse como el sentimiento nacional, vago, espiritualizado y apolítico de estos círculos le resultaba burgués a la aristocracia pequeño cortesana. Al mismo tiempo, tanto el cura como el profesor remiten a la universidad como lugar social que constituía el centro de formación y difusión más importante de la cultura alemana de clase media. Generaciones enteras de estudiantes universitarios, convertidos en maestros, párrocos y funcionarios medios, difundieron la imagen de un cierto mundo ideal y de unos ideales determinados. En cierto modo, la universidad alemana era la contrapartida de la clase media frente a la corte. En la imaginación de la clase media, el malvado cortesano saca con las palabras con las que el párroco le combate desde el púlpito. Sabes que nunca he permitido que el amor reine en otro lugar que en mis sentidos, de los que constituye el gozo más refinado y más vivo. He gozado de todos los tipos de belleza. Me he saciado de ellas. Que los moralistas pongan en evidencia las finas redes y lazos en los que he atrapado la virtud y el orgullo, la sabiduría y el frío cálculo, la coquetería y hasta la piedad del mundo femenino. Amor se ha reído de mi vanidad. Le ha bastado con sacar del último rincón del campo a la hija de un coronel, cuyo tipo, ingenio y carácter son tan excitantes que, 25 años después son unas antítesis similares y unos ideales y problemas parecidos los que aseguran el éxito de un libro. En 1796 apareció en las Horas, de Schiller, Agnes von Lilien 20 de Carolina von Bolshofen. En ella dice la madre noble, que por razones misteriosas ha de educar a su hija fuera del círculo de la corte. Creo que debo estar agradecida a la previsión que me obligó a alejarse de los círculos en los que yo fui desgraciada. Rara vez puede conseguirse una formación espiritual seria y sólida en los círculos del gran mundo. Te hubieran convertido en una marioneta sometida a los caprichos cambiantes de la opinión. Y la propia heroína dice de sí misma,
Yo sabía poco de la vida de convenciones y del lenguaje de la gente del mundo. La simplicidad de mis principios me hacía ver paradojas en aquello con lo que los espíritus, doblegados por la costumbre, se reconcilian con facilidad. Tan natural como que la noche sigue al día era para mí que hay que compadecer al engañado, odiar al engañador y que hay que anteponer la virtud a la honra y la honra al provecho propio. Todos estos conceptos aparecían invertidos en el juicio de esta sociedad. La heroína describe luego al príncipe afrancesado. El príncipe tenía entre 60 y 70 años y se fastidiaba a los demás con la rígida etiqueta francesa antigua que los príncipes herederos alemanes suelen aprender en la corte del rey francés y que luego trasplantan a su propio país, si bien en una dimensión algo más reducida. La edad y la costumbre habían acabado por conseguir que el príncipe pudiera parecer natural al moverse bajo la pesada armadura del ceremonial. En relación con las mujeres mantenía la refinada y estricta cortesía de la época caballeresca, de modo que su presencia no resultaba desagradable a aquellas, pero en ningún momento deponía los modales corteses con el fin de hacerse algo más amable. Sus hijos solo encontraban en él al déspota. Estas caricaturas de cortesanos se me antojaban, a veces, ridículas. A veces, deplorables, la veneración que, al aparecer su señor, conseguían transmitir desde sus corazones a sus manos y pies, la expresión de gracia o de enojo que recorría su semblante como una chispa eléctrica, la sumisión inmediata de su parecer apenas escuchada la última manifestación de los labios principescos. Todo esto se me hacía inconcebible. Me parecía estar ante un teatro de marionetas. De un lado, pues, la cortesía, el tacto, los buenos modales y, de otro, la sólida formación, la preferencia de la virtud sobre los honores. La literatura alemana de la segunda mitad del siglo XVIII está llena de estas contraposiciones. Todavía el 23 de octubre de 1828 dice Eckermann a Goethe: una formación tan sólida como la que parece haber tenido el gran duque es poco frecuente entre la gente principesca. Muy poco frecuente, contestaba Goethe, hay muchos, incluso, que son capaces de charlar con fortuna sobre todos los temas posibles, pero no tienen nada en su interior y únicamente arañan en la superficie. Lo cual no es de extrañar cuando se recuerdan la pérdida de tiempo y la dispersión de esfuerzos que suelen acompañar a la vida de la corte. De vez en cuando, Goethe utiliza expresamente en este respecto el concepto de cultura. La gente que me rodeaba, dice 23, no tenía ni idea de ciencia. Eran cortesanos alemanes y esta clase carecía por entonces de la cultura más elemental. Y Nietzsche confirma en cierta ocasión: no hay lugar en el que el cuerpo de cortesanos constituya una especie propia como lo hace aquí, en Alemania. 16. En todas estas manifestaciones se dibuja una situación social muy determinada. Es la misma contraposición que se observa por detrás de la que hace Kant entre cultura y civilización. Pero también con independencia de estas nociones, esta fase y las experiencias originadas en ella se han inscrito de modo profundo en la tradición alemana. Lo que se expresa en ese concepto de cultura, en la antítesis entre profundidad y superficialidad, así como en muchas otras nociones parecidas, es la autoconciencia de una intelectualidad de clase media. Se trata de un sector relativamente poco numeroso, muy esparcido por todo el territorio que, en consecuencia, está muy individualizado y, además, de una forma peculiar, no constituye un círculo cerrado de relaciones. Una society, como la sociedad cortesana, se compone fundamentalmente de funcionarios y de servidores del Estado en el sentido más amplio de la palabra, esto es, de personas que, de modo directo o indirecto, obtienen sus ingresos de la corte sin pertenecer, salvo raras excepciones, a la buena sociedad cortesana, a la clase alta aristocrática. Es una clase intelectual que carece de un hinterland burgués amplio. La burguesía de comerciantes profesionales, que podría servir como público a los escritos de la intelectualidad, todavía está poco desarrollada en la mayor parte de los estados de Alemania en el siglo XVIII. Precisamente es en esta época cuando comienza el ascenso a una situación de bienestar. En cierto modo, la intelectualidad alemana, los escritores, flotaban en el vacío. Las cuestiones del espíritu constituyen su refugio y su campo reservado, mientras que el rendimiento en la ciencia y en el arte es su orgullo. Este sector apenas tiene espacio para la actividad política y para los objetivos políticos. Consecuentemente, con la forma de vida y la estructura de su sociedad, las cuestiones comerciales y los problemas económicos son solamente problemas marginales para la intelectualidad. El comercio,
el intercambio y la industria todavía están relativamente subdesarrollados y, en gran medida, necesitan de la protección y el fomento de una política real mercantilista, antes que la liberación de sus impedimentos. La legitimización de esta intelectualidad de clase media del siglo XVIII era su autoconciencia y su orgullo residía allende la economía y la política en eso que, probablemente por este motivo, se llama en alemán, lo puramente espiritual, das rein geistige, en la esfera de los libros, en la ciencia, la religión, el arte, la filosofía y en el enriquecimiento interior, en la formación del individuo, principalmente a través del libro, en la personalidad. Coherentemente con todo ello, el hecho de que las consignas en las que se expresa esta autoconciencia de la intelectualidad alemana, consignas como educación o cultura, muestren una tendencia tan pronunciada a trazar una clara línea divisoria entre las realizaciones en las esferas mencionadas, en lo puramente espiritual como lo único que es realmente valioso y las de las esferas políticas, al contrario de las consignas de la burguesía económica sociales, y muy ascendente en Inglaterra y Francia. El destino peculiar de la burguesía alemana, su prolongada impotencia política, la tardía unificación nacional, todo ello ha venido a dar nuevos impulsos en la misma dirección y a fortalecer las naciones y los ideales en este sentido. Y lo primero que se produjo en esta evolución fue esta intelectualidad alemana tan peculiar, carente de una base social suficientemente sólida y que, como primera formación burguesa en Alemania, desarrolló una autoconciencia burguesa extraordinariamente nítida, unos ideales específicos de clase media y un arsenal conceptual muy eficaz, especialmente dirigido en contra de la clase alta cortesana. En correspondencia con su situación, podemos ver lo que esta intelectualidad consideraba como lo más rechazable y como lo contrario de la educación y de la cultura en la clase superior. Los ataques raras veces se dirigen contra los privilegios políticos o sociales de la aristocracia cortesana, y cuando lo hacen, de modo pusilánime y resignado a su inutilidad. Los ataques se dirigen principalmente contra el comportamiento humano de la aristocracia. La descripción más significativa de las diferencias entre la estructura de la intelectualidad alemana y de la francesa se encuentra en las conversaciones de Goethe con Eckermann. Ampère había llegado a Weimar. Goethe no le conocía personalmente, pero le había glorificado muy a menudo a los ojos de Eckermann. Para asombro general, resulta que el conocido señor Ampère es un jovencito vivaz de unos 20 años. Eckermann expresa su asombro y Goethe le contesta, jueves, 3 de mayo de 1827. A vos os ha resultado difícil formarse en el campo y todos los demás, en Alemania Central, hemos tenido que trabajar mucho para acumular la escasa sabiduría que tenemos. Pues, en el fondo, llevamos una vida aislada y pobre. Encontramos muy poca cultura en el pueblo y todos nuestros talentos y buenas cabezas están repartidos por toda Alemania. El uno reside en Viena, el otro en Berlín, otro en Königsberg, otro en Bonn o en Düsseldorf, todos ellos separados entre sí por 56-100 millas, de forma que rara es la vez en que se produce un contacto personal o un intercambio personal de ideas. Imaginémonos lo que sería, pongo por caso, si por aquí pasaran hombres como Alejandro von Humboldt que, en un solo día me ayudaría a avanzar en aquello que busco y que preciso encontrar más de lo que yo habría conseguido en un año a lo largo de mi camino solitario. Imaginaos ahora una ciudad como París, donde se reúnen todos los hombres más eminentes de un estado para enseñarse mutuamente y elevar su don deseable y emulación cotidianos y espíritu en un intercambio, lucha y emulación cotidianos y donde se abre a la luz pública diaria lo mejor de las ciencias de la naturaleza y del arte, lo mejor que hay en todo el mundo. Pensad en esa ciudad universal en la que el paso por cada puente o por cada plaza nos recuerda un pasado glorioso. Añadid a todo esto que no se trata del París de una época sórdida y carente de ingenio, sino del París del siglo XIX, en el que hace ya 3 generaciones hombres como Molière, Voltaire, Diderot y otros parecidos, han elevado a una altura tal el cultivo del espíritu que ningún otro lugar del mundo puede comparársele. Podréis comprender, pues, que en este florecimiento haya podido aparecer una gran cabeza como la de Ampère y que, a sus 24 años, ésta ya haya podido ser alguien. Y un poco más adelante, añade Goethe en relación con Mérimée, en Alemania es imposible que alguien tan joven pueda producir una obra tan madura. No es culpable de esto el individuo, sino la situación cultural de la nación, así como la gran dificultad que todos experimentamos en salir adelante por nuestras propias fuerzas. Con estas manifestaciones, que constituyen prueba y referencia suficientes en estas consideraciones introductorias,
podrá ver el observador con toda claridad la correlación que existe entre el desmembramiento político de Alemania y una estructura específica de la intelectualidad alemana, así como una estructura también específica de su comportamiento humano y de su configuración espiritual. En Francia, toda la intelectualidad se reúne en un lugar, donde mantiene su cohesión en el trato continuo con una buena sociedad más o menos centralizada. En Alemania, en cambio, con sus múltiples pequeñas capitales, no hay ninguna buena sociedad central y unificada, sino que la intelectualidad se encuentra diseminada a lo largo de todo el país. Los esfuerzos de la propia élite tropiezan no solamente con la indiferencia del pequeño sector cortesano que tiene arriba, sino también con la escasa comprensión de las amplias capas de abajo. Los esfuerzos de la propia élite tropiezan no solamente con la indiferencia del pequeño sector cortesano que tiene arriba, sino también con la escasa comprensión de las amplias capas de abajo. Sin embargo, es precisamente este escaso desarrollo de los sectores profesionales burgueses el que constituye uno de los motivos por los que la lucha de la vanguardia de clase media, de la intelectualidad burguesa contra la clase superior cortesana se realiza casi de modo completo al margen de la esfera política y por lo que el ataque se hace predominantemente contra el comportamiento humano de la clase superior, contra rasgos humanos generales, como la superficialidad, los convencionalismos externos, la insinceridad y otros similares. Las escasas citas que se han reproducido aquí muestran con toda claridad esta interrelación. En todo caso, raramente se condensa el ataque sobre conceptos antagónicos específicos y concretos de aquellos otros que sirven a la autolegitimación de la intelectualidad alemana, como la educación y la cultura, y cuando lo hacen, sin gran intensidad. Uno de los escasos conceptos antagónicos específicos que pueden encontrarse es el de civilización, Zivilisierheit, en el sentido de Kant. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada.